¿Qué tal? Buenas tardes, maestra Leticia y compañeros. Soy Uriel de Jesús Antonio y de la carrera Licenciatura en Matemáticas y voy a presentar la evidencia de aprendizaje, vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador de la asignatura Contexto Socioeconómico de México, la unidad 3, Neoliberalismo y Globalización. Para empezar, empecemos con definir globalización. Según la Real Academia de la Lengua Española, define el término como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social y cultural, se trata en realidad de un proceso principalmente económico, definido por la integración de las distintas economías nacionales. Ahora definamos neoliberalismo. Es una idea que tomó forma durante los años 80 en reacción al estado de bienestar y a la intervención estatal en la economía. Se recurre a ideas libertarias para abogar por reducir al mínimo las responsabilidades estatales y sociales de la protección social y de fomento, a cambio de la promesa de una enorme prosperidad económica que supuestamente ofrece la completa libertad económica. La crisis global de la democracia tiene que ver con la pérdida de la capacidad estatal de atender a sectores marginados. La evidencia es contundente. Ahora explicaré la relación neoliberalismo-globalización. Aparentemente, estas preguntas son fáciles de discernir debido a que los principales medios de comunicación del país, a través de los noticieros de televisión y la radio, tienden a reflexionar sobre estos temas. Muchos comentaristas y la gente común atribuyen a la globalización y al neoliberalismo como procesos económicos idénticos. En algunos casos, algunos tienden a confundir y entremezclar a los dos conceptos como si no existiera una diferencia alguna. La primera revolución industrial de fines del siglo XVIII dotó de un dinamismo renovado al capitalismo. En este contexto, la globalización tiene mucha relación con la expansión del capitalismo. Durante esta fase, los inversionistas europeos expandieron sus capitales a otros lugares del mundo, dando lugar a nuevas formas de producción masiva de minerales, recursos forestales y alimentos. Asimismo, el liberalismo económico imperante en Europa y la desregulación de este periodo permite propagar las inversiones europeas a América Latina. Los inversionistas ingleses, tanto financieros como de producción, empiezan a controlar a los gobiernos de América Latina a través de la economía. El nuevo proceso globalizador, que precisamente empieza con el arribo del neoliberalismo en la década de 1980, es la última fase del expansionismo capitalista. Las políticas neoliberales generaron nuevos descubrimientos tecnológicos que agitó al mundo, unió a diversas culturas a través del Internet. Sin embargo, también creó pobreza, desempleo, migraciones recurrentes de las zonas rurales a las áreas metropolitanas y criminalidad. El narcotráfico de México es un mal endémico que tiene relación directa con el neoliberalismo y la última fase de la globalización. Los impactos son los años de bonanza 2003-2008. Hoy se reconoce el año 2003 como el primero de la última gran bonanza. Esta bonanza fue en parte consecuencia de algunos factores internos. El primero de ellos fue el rebote natural de la producción que suele seguir a una etapa de crisis. Además, las economías habían pasado ya por un proceso de modernización parcial y eran menos vulnerables que en el pasado. Por otro lado, los avances democráticos habían creado un mejor clima político y social. Otra fue los efectos políticos de la crisis económica. La democracia electoral se ha institucionalizado en los últimos lustros de la región. Los mexicanos eligen a sus gobiernos. Esto significa que el protagonismo de los procesos políticos ya no radica en la estructura y los aparatos militares, sino en las agrupaciones políticas y el movimiento social.
En este contexto, los derechos civiles y políticos han merecido mayores y mejores espacios que en el pasado. Uno de los ejemplos es la inversión de maquiladoras en México. La corrupción y la violencia criminal y política que escala en México afectan a los trabajadores de maquiladoras, quienes con su trabajo logran que las empresas donde laboran sean de las principales exportadoras de textiles a Estados Unidos, aunque ello no se ve reflejado en su salario. Esto se da gracias a la globalización y a las políticas neoliberales como los estímulos fiscales que se les dan a las empresas en la frontera con los Estados Unidos. Otro ejemplo es la reforma energética de 2012. Esta reforma creó una ley de inversión extranjera, donde permitía que contratistas particulares pudieran realizar trabajos de exploración y producción de petróleo, gracias a las políticas neoliberales de México, de manera que la globalización en el país creciera.